Muchas veces hemos escuchado sobre el templo era la edificación de los judíos, pero le hemos puesto un poco de atención a cómo estaba formado el templo, es decir, eh, qué se hacía dentro del templo exactamente. En palabras más o menos simples, no vamos a entrar en grandes discusiones, simplemente revisaremos cómo se conformaba el templo. Tenía ciertas habitaciones, quienes podían entrar en esas habitaciones y en qué momento podrían entrar y qué tipo de persona podría entrar a cierto tipo de habitaciones. También quiénes eran los que trabajaban en el templo, lo que hacían, cómo eran elegidos. Ahora, esto porque nosotros debemos recordar que Jesús mismo enseñó claramente que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En aquel tiempo, el Espíritu Santo reposaba en el templo que había sido edificado por más de 40 años. Templo en el mismo en el que entró el propio Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra viviendo entre su pueblo los judíos. Por eso debemos saber qué características tiene el templo, qué significado tiene, por qué existe y por qué nosotros ahora somos el templo de la presencia del Dios bendito aquí en la tierra. Porque Jesús mismo dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, el cuerpo que nosotros usamos es el templo del Espíritu Santo, vale decir, el templo donde habita Dios. Parte de Dios habita dentro de nosotros para ayudarnos a vivir la vida lo más alejadamente posible del mundo que está dominado por Lucifer. Este es el motivo por el cual debemos entender y saber sobre el templo. Bueno, para empezar, debemos ver un poquito lo que dice el diccionario sobre el templo. Y tenemos que entender claramente que fue Salomón el que construyó el primer templo, y en este estaba el candelero, el pan de la propiciación, el altar de bronce, o el mar de bronce también llamado, según el libro de Ezequiel, y significa en sentido general que es todo un edificio destinado al culto del Dios único y verdadero. También se le llama como sinónimo de tabernáculo. Recuerden ustedes que el Señor habitó antes del templo en el tabernáculo. Sin embargo, este término se aplica con mayor frecuencia al templo de Jerusalén en sus sucesivas construcciones erigido para el culto al Señor. El templo de Salomón, David se propuso, por ejemplo, reemplazar el tabernáculo portátil por un templo o un edificio que fuera permanente en el tiempo. Y reunió incluso David la mayor parte de los materiales necesarios para construir el templo. Más bien él no lo pudo construir porque había derramado mucha sangre, ¿cierto? Se reunieron 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata, y ello añadió 3.000 talentos de oro y 7.000 de plata de su propia fortuna. Es decir, David guardó este dinero para la construcción del pueblo, incluyendo parte de su propia fortuna. Los príncipes aportaron 5.000 talentos de oro, 10.000 dáricos de oro y 10.000 talentos de plata. En total vino a ser de 108.000 talentos de oro y 10.000 dáricos
de oro y 1.016.000 talentos de plata. David se había enriquecido mediante sus conquistas, y los pueblos que le estaban sometidos le pagaban un tributo, y de esta manera pudo poner a disposición de su hijo Salomón estos metales de gran precio que les haría más que suficiente para la construcción del templo. Primera de Reyes 7:51. Para la extraordinaria riqueza de este rey, se puede ver que él, Salomón, edificó y comenzó a ser edificado en el año cuarto y fue acabado en 7 años y 6 meses. Primera de Reyes 6:1. La alianza de Salomón con Irán, rey de Tiro, facilitó al rey de Israel las maderas del Líbano y artesanos fenicios. Salomón hizo una leva de 30.000 israelitas que iban a trabajar al Líbano a turno de 10.000 cada mes. Esto se ve en Primera de Reyes 5:13. Entre los descendientes de los cananeos del país de Israel, Salomón hizo una leva forzosa de 150.000 hombres. Primera de Reyes 5:15. Había 550 jefes de obras y 3.300 capataces. Como vemos, es una construcción, lo que hoy día llamaríamos una mega construcción. Entonces, como habíamos dicho al principio, para entender cómo se desarrolla la vida en los tiempos de Jesús, es completamente necesario conocer el templo. Y no solamente el templo, sino que la función que el templo tenía en aquel tiempo. Juan dice que Jesús también participó en las actividades propias del templo. En 3 ocasiones subió 3 veces a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, así como también para el Sucot. En el templo hace que Jerusalén sea una ciudad santa para los hebreos. La historia nos dice que la ciudad fue conquistada por David por allá por el año 1000 antes de Cristo, y que fue en ese tiempo que se trasladó el arca, según segunda de Samuel 6:7. De algún modo Jerusalén se constituye como el núcleo del templo, como núcleo del pueblo de Israel. Esto dice el Señor: esta es Jerusalén, yo la había colocado en medio de las naciones y rodeada de países. Ezequiel 5:5. Porque Dios ha escogido allí poner su monte santo, colina hermosa, gozo de toda tierra. Salmos 48, 2 y 3. Jerusalén es símbolo de todo Israel en su relación con Dios. Ahora, la estructura misma del templo, como sigue, encontraremos que en primer lugar, que es toda la explanada y está dividida por un muro que da paso al naos, llamado también el santuario. Al sur de la explanada está el pórtico de los vendedores y de los cambistas de monedas, llamado también el pórtico real. Al oriente tenemos el pórtico de Salomón. Durante el invierno, el sol da fuertemente en esta zona, por lo que se entiende que se hable de Jesús como la luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel, según Lucas 2:32. Los romanos sabían que el templo era un centro económico importante, ya que ahí se depositaba el corbán, es decir, la ofrenda. La ofrenda
que se depositaba en la moneda fuerte de aquel tiempo, que era el dracma, para entrar al templo. Por eso era necesario los llamados cambistas. De acuerdo a la ley romana, el sumo sacerdote debía pagar un impuesto para ser el reelegido en su cargo cada año. Y la regla era que quien pagaba más, ese se convertía en el sumo sacerdote de aquel año. Por este motivo, era común que el sumo sacerdote, tratara de incluir a todos sus parientes y allegados y amigos a las tareas propias del templo, ya fuera vendiendo las víctimas para el sacrificio o cambiando el dinero para las entradas. Esto le pagaban una comisión con la cual podía pagar el impuesto a los romanos. Por esto se comprende que sería el motivo, según el Evangelio de Juan, nos dice que Caifás había sido elegido sumo sacerdote aquel año, Juan 11:49. Y se entiende que por este motivo Jesús afirma que el templo se ha convertido en un mercado y una cueva de ladrones. Juan 2, versos 14 y 16. El templo era una casa de oración, según lo dijo el propio Jesús. Y vemos cómo aquí, en este trabajo que existía de sumo sacerdote, al mezclarse con la política, podemos ver cómo llega la corrupción en el mismo núcleo del sacerdocio del Antiguo Testamento. Vemos cómo el sumo sacerdote, usando plata, haciendo uso de eso que hoy día nosotros conocimos como una actitud corrompida, mal mirada, con una actitud inmoral, él podía mantenerse como sumo sacerdote solamente porque había sido el que había dado la mayor ofrenda a los romanos, que no tiene nada que ver con la espiritualidad que gozaba la persona con respecto a Dios. Hoy en día esto ocurre también en las congregaciones de hoy. El templo era una casa de oración, como dijimos, incluso para los paganos, ¿sí? Salomón lo dice en su oración en la dedicación del templo. En ella pide que el Dios Todopoderoso, el Padre, escuche también la oración del extranjero, al que no es de tu pueblo y viene de un país lejano a orar en este templo, a causa de tu gran nombre. Segunda de Crónicas 6:32. Sin embargo, hay una división y tenemos que separar el patio de los paganos del patio de los judíos. Los paganos, de hecho, podían ofrecer sacrificios, pero sin pasar por ese muro. Incluso se encontraba una piedra en la que estaba escrito: si no eres hebreo y pasas este muro, morirás. De acuerdo al Evangelio, vamos a revisar estas habitaciones que existían en el templo. La primera habitación era donde se tenía la reserva de aceite, de sal y vino. El libro de Levítico dice que sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Levíticos 2:13. Por su parte, el aceite servía para consagrar. El libro del Génesis dice que
cuando Jacob va a Betel, se levanta de madrugada y tomando la piedra que había puesto como cabecera, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. La unción es parte importante del ritual diario del pueblo de Israel. Jesús fue invitado por un fariseo a comer a su casa después de que el fariseo murmurara sobre la moral de la mujer que le ungía con perfume. Y Jesús le dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume, Lucas 7, 44, 46, y se utilizaba para alumbrar las lámparas, según Mateo 25:3. En Segunda de Crónicas nos dice que cuando Ezequías restableció el sacerdocio, los levitas, los israelitas, trajeron en abundancia las primicias del trigo y del vino y del aceite y también de la miel y de todos los productos del campo. Es decir, las primicias son los primeros frutos que da tanto el trigo, el vino, el aceite, la miel y todos los frutos del campo. No son las primicias que tú estás acostumbrado a escuchar en algunas congregaciones donde te piden plata. Quiero hacer notar el cómo hoy se suele pedir en muchas congregaciones las primicias. Y claro, por supuesto que es plata. Esta costumbre no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Los judíos tenían que ofrecer las primicias. No hay orden en la Biblia para que la iglesia practique esto, y no es una idea mía. Solamente leamos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos dice que según en aquel tiempo se levantó una pelea entre los judíos y los gentiles convertidos a Jesucristo. Los judíos convertidos a Jesús decían que los gentiles que se habían convertido a Jesucristo tenían que practicar la ley. Y los gentiles que se habían convertido decían que no, porque Pablo les había dicho que no era necesario. Y esa pelea fue tan grande que al final se reunió el mismo Pablo con el resto de los apóstoles y llegaron a una conclusión. ¿A qué conclusión llegaron? Leamos el libro de los Hechos en el capítulo 15 del verso 17 al verso 20. Y dice así, y leo: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y de ahogado y de sangre. Eso es lo que los apóstoles dijeron que la iglesia, las congregaciones de los gentiles, no tenían que practicar nada de la ley, ninguna de sus fiestas, ninguna ceremonia de la ley de los judíos, solamente que se apartaran de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de los ahogados y de la sangre. En otra parte también dice que se preocupen de los pobres. Pero en ninguna parte hay una orden de que la iglesia tiene que celebrar ningún tipo de fiesta. Dentro de ella también la de las primicias, esa que hoy día usan para sacarle plata a la gente.
Los apóstoles se reunieron porque había una pelea entre ellos. Y menos mal que esa pelea se generó en aquel tiempo, cuando estaban los apóstoles todavía, en la que ellos tomaron esta decisión. Bien, entonces tomamos en cuenta, volviendo al tema, vamos a la segunda habitación. Esta habitación era la de los leprosos. Marcos nos dice que cuando Jesús cura a algún leproso, les manda que se presentaran en el templo al sacerdote. No digas nada, dijo el Señor, a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés. Esto lo encontramos en Marcos 1:44. El sacerdote, parte de su trabajo era, tenía la obligación de cerciorarse de la curación de algún leproso. Y si estaba verdaderamente curado, solo entonces le permitía el acceso al baño de la purificación y a la ofrenda, cumpliendo con la ley que estaba siguiendo los judíos. ¿Te das cuenta? La tercera habitación era reservada para guardar la leña. La leña. Y fíjese bien, cada pedazo de leña era inspeccionado, revisado minuciosamente por el sacerdote, porque la leña no podía ser viejo ni tener gusano. Los sacerdotes que se encargaban de esta tarea eran aquellos que a causa de un defecto físico no podían participar del sacrificio del templo. Esto último nos dice una cosa: el por qué los cristianos no apoyamos la eutanasia, por ejemplo, que mata a los enfermos o a las personas con defecto. Aquí vemos cómo el Dios Todopoderoso escogió una tribu para el sacerdocio, y dentro de esa tribu de repente nacía un hijo con algún defecto físico, y ese defecto físico él no podía participar en el ritual. Pero Dios le dio un trabajo a esa gente, y ese trabajo era justamente inspeccionar la leña. No los mató, no los apartó, los usó, les dio una razón para servir a Dios. Por eso que nosotros no podemos apartar a la gente porque tiene una enfermedad o porque tiene algún cuerpo deforme, como quieren hacer ya en estos tiempos con eutanasia para la gente débil mental o que está enferma. La cuarta habitación, y la última, es la de los nazireos. Estos eran aquellos que no se cortaban el pelo y hacían el voto de no beber más vino ni licor. En la Misná hay todo un tratado que habla sobre estos nazireos. Venían a esta habitación para que el sacerdote les absolviera del voto, es decir, terminara ya y hiciera el ofrecimiento de este voto que ellos habían guardado. El patio de las mujeres también es muy importante. En la fiesta del Sukkot, por ejemplo, o llamada también de las tiendas. Cada tarde durante los 8 días se realizaba la iluminación del recinto, colocando grandes candeleros sobre cada habitación. Usaban como mechas de estos candeleros los cinturones manchados con sangre de los sacerdotes, puesto que estos cinturones ya sucios con sangre no volvían a ser utilizados de nuevo, así que le daban ese segundo uso. Hay 15 escalones que conducen a la puerta de Nicanor. Esta puerta
separa el patio de las mujeres del lugar de los sacrificios, donde solo los hombres judíos podían entrar. Aquí tenemos otra separación. Ahora, quiero hacer una pequeña acotación. Esta separación entre el lugar de los sacrificios que se hacían y las mujeres no es una separación como cualquiera persona diría hoy, como mirando a menos a las mujeres, sino que es una separación que nos dice la separación que Dios hace entre el trabajo de una mujer y el trabajo de un hombre. Esa es la única razón que tienen estas separaciones. Dios le da al hombre un trabajo en este mundo y a la mujer le da otro trabajo muy distinto. Por eso que el cuerpo del hombre es distinto, por eso que el cuerpo de la mujer es distinto que el del hombre. Cada uno tiene su trabajo. En estos escalones estaban los levitas y algunas profetisas. Lucas 2:22. La presentación de Jesús en el templo seguramente fue en este patio, en el patio de las mujeres, pues María no podía pasar por la puerta del Nicador. No podía traspasar esa puerta, ese era su tope. Hasta ahí nomás ella podía llegar. Dice Lucas que cuando se cumplieron los días en que debía purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley, como corresponde. Todo primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones. Lucas 2 del 22 al 24. Es decir, entonces, que a esta puerta de Nicanor era la que separaba el lugar de los sacrificios del patio de las mujeres a donde ellas podían llegar. No podían traspasar la puerta de Nicador según la ley de Moisés. La puerta toma su nombre de un hombre llamado Nicanor, y este era un judío de Alejandría que mandó construir las puertas de bronce, y según una leyenda que se cuenta, esto no está en la Biblia, está en la historia de los judíos, una leyenda que dice que cuando se trasladaban estas puertas por el mar, por una tempestad, las puertas cayeron al mar. Y estos hombres la dieron por perdida, por supuesto. Imagínate unas puertas grandes de bronce que cayeron al mar. Y resulta que cuando llegaron ellos al puerto, miraron hacia atrás y vieron que venía una ballena cargando las puertas en su lomo. Y pasó cerca de ellos y tiró las puertas hasta la playa. Es una leyenda que se cuenta que ocurrió por allá, por aquel tiempo, en el puerto de Jaffa. Y los marineros ven con gran estupor que una ballena trae en sus espaldas estas puertas desde el mar. Esto se cuenta entre los judíos. El Keves, al lado del altar del sacrificio, habían unos anillos donde se ataban los animales destinados a los sacrificios, y estaban los victimarios, carniceros, que harían a los animales dejándolo medio muerto. Es decir, estos carniceros, su trabajo era de lastimar al animal para que no estuvieran completamente con todas sus fuerzas. Los lastimaban para que estuvieran más o menos mareados, medio muertos, para que el sacerdote sobre el altar les diera el golpe de gracia final. Fíjese que aquí nuevamente el hombre entra a, no sé, a apropiarse de algo que Dios mandó y como que intentan mejorarlo.
o simplemente intentan hacerlo de la forma más cómoda para ellos y no como Dios manda. Se supone que el sacerdote tiene que matar el animal, pero ellos pusieron a los carniceros a herir al animal para que estuviese medio muerto, para que ellos le dieran más fácilmente muerte. Esta práctica fue criticada porque los sacerdotes sacrificaban animales ya medio muertos, prescribiendo la ley que debían ser sacrificados animales sin defectos y vivos. Es decir, ellos estaban saltando lo que Dios había mandado. El animal tenía que estar sano completamente, mas ellos dejaban que los carniceros lo hirieran, y cuando estaban medio muertos ahí les daban o sea, se estaban saltando solamente por su comodidad. ¿Te das cuenta cómo el hombre va agregándole cosas a lo que Dios dice y después se hace costumbre? Y después incluso si tú hablas mal de eso, te terminan a ti echando fuera. Porque la mayoría ya adoptaron esa costumbre que no está dentro de los mandatos de Dios. Y eso ocurría ya en aquel tiempo. El hombre siempre suele cambiar las cosas para su provecho y poniendo su comodidad o ideología sobre lo mandado por Dios. Esto es lo que yo repudio, porque así se comienza a desviar del camino de Dios a la gente. Son pequeños cambios que se hacen. En este caso ellos podían decir, no, es que así nos resulta más cómodo. No, pero es que resulta que Dios dijo que era el sacerdote el que mataba al animal y el animal tenía que llegar ahí, un animal sin defectos, sin manchas, sin raya, sin ninguna, ni siquiera una rayadura en su pellejo. Y ellos lo herían antes para estar medio muerto. Entonces ya estaban sacrificando un animal no perfecto. No estaban haciendo lo que Dios estaba pidiendo. Esa costumbre se conserva hasta hoy, lamentablemente. Con este sistema de anillos del que estábamos hablando, los animales eran atados para que el mismo sacerdote los sacrificase sin dificultad. Bueno, el templo se hacía sobre la piedra de fundación del mundo, en la misma donde estaba el arca de la alianza, una caja de madera recubierta de oro en la cual estaban las piedras que Moisés había recibido en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Junto al arca había una botella que contenía el agua del pozo del desierto del cual habían bebido durante la peregrinación por el desierto, y junto a ella había un recipiente con un pedazo del maná. Una tradición indica que también se guardaba allí el bastón de Aarón. En el segundo templo solo se menciona de la piedra de fundación del mundo. Cada año en la fiesta del Purín, el sumo sacerdote entraba por dos velos para ir al santo de los santos. Primero llevaba el incienso y después hacía la aspersión de la sangre. El protoevangelio de Santiago dice que María tenía el privilegio de lavar el velo que quedaba manchado, ya que habría sido ofrecida al templo cuando tenía la edad de 3 años. Pero esto, amigo mío, no es más que una invención de un libro que no tiene nada que ver con la Biblia, llamado Evangelio de Santiago, porque no existe un Evangelio de Santiago que tenga la inspiración de Dios Todopoderoso. Es un libro más que alguien escribió y puso esto
que no puede ser comprobado. Los libros próficos o no bíblicos, como el Evangelio de Santiago, nombrado anteriormente, solo son de consulta o solo son libros históricos, pero no son parte de la Biblia. Por estos libros se han multiplicado dichos y creencias que han sido muy dañinas para la enseñanza de la Biblia. Porque hay gente que se queda con esto. Hay gente que cree que lo que aparece en un libro que no está en la Biblia es palabra de Dios. Y resulta, amigo mío, que el editor, si se puede decir así como un editor hoy en día tiene el trabajo de revisar un libro que le llega a sus manos para que lo lea, para que revise su ortografía, para que revise el tema que está tocando el libro, para que vea si está bien redactado, si su temática está bien fluida, si la edición necesita algunos arreglos, él procede a hacer esos arreglos. El editor de la Biblia es Dios, y ningún hombre de los que la escribieron escribió algo que a él se le haya ocurrido porque a él le pareció. Todo lo que está escrito en la Biblia está escrito porque Dios permitió que así se escribiese. Y Dios tiene los 66 libros de la Biblia y no hay más. Punto. No existe ningún libro perdido, no existe ninguna carta extraviada. Las cartas que aparecen ahí, todas las epístolas que están ahí, son las epístolas que Dios quiso que estuviesen ahí y por eso que hoy están ahí. Punto. Todos los libros apócrifos o próficos, como quieran llamarlos, son libros no bíblicos. Punto. Hay muchas malas costumbres, hay mucho engaño que han metido en ciertas congregaciones producto de estos famosos libros próficos o apócrifos o próficos. Llámele como quiera le llame, o no canónicos también le llaman. La religión católica tiene su Biblia y es igual que la nuestra, con la única diferencia que en el Antiguo Testamento le tienen agregados 7 libros, que son libros apócrifos, o no bíblicos, o próficos, o no canónicos, o sea, que no son de la Biblia, no son palabra de Dios. Y esto quiero hacerlo bien, dejarlo bien en claro, y siempre que puedo hacerlo, lo digo. Usted, amigo mío, quien quiera que sea, tiene la obligación delante de Dios de respetar lo que está escrito en la Biblia, de guardar lo que está escrito en la Biblia, de proteger lo que está escrito en la Biblia, de defender lo que está escrito en la Biblia, de predicar lo que está escrito en la Biblia, y no libros extraños. Todos los demás libros que usted quiera leer, históricos, son como una mera ayuda, pero no son divinos. Por ejemplo, como dije anteriormente, cuando estábamos revisando las habitaciones que habían en los templos, ¿recuerdan? En una de estas habitaciones, ¿qué es lo que había? Había una separación. Esta separación estaba en la puerta de Nicanor. Y la puerta de Nicanor separaba el lugar de los sacrificios del patio de las mujeres. Es decir, las mujeres no podían pasar por la puerta de Nicanor hacia la otra pieza donde se hacían los sacrificios. Esta era una orden.
Y recuerda usted lo que se decía sobre esta puerta de Nicanor, que se habían caído al mar y una ballena las había traído. Bien, eso no está en la Biblia. Es lo que se cuenta, es algo histórico que tal vez no se puede comprobar hoy, y no hay forma de comprobarlo. Es simplemente una creencia que se fue traspasando de generación en generación. Una leyenda, por eso que le dicen que es leyenda. Todo lo que es leyenda es algo ficticio, que no se puede comprobar. Yo ni nadie puede enseñar lo de estas puertas que cayeron al mar y la ballena las tomó como algo bíblico, porque no son bíblicos. Esa es una historia apócrifa, que quiere decir una historia que no salió de la boca de Dios, algo que no se puede comprobar. ¿Me entiende? No está en la Biblia. Por eso que no está en la Biblia. Si Dios hubiese querido que eso estuviese incluido en la Biblia, ciertamente Dios lo habría dejado en la Biblia, pero no lo hizo. ¿Me entiende? Debemos aprender a, a ver la diferencia entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico, porque lo bíblico es una obligación para nosotros y lo no bíblico no tenemos por qué seguirlo. ¿Me entiende usted? Con respecto a la costumbre esta que yo repudio, que es agregarle o quitarle a algo que Dios mandó, como solían hacer estas personas, con el asunto de los animales estos que el sacerdote tenía que matar. La Biblia dice sobre estos animales, usted puede revisarlo, que tienen que ser animales perfectos, es decir, sin enfermedades. No podía tener tiña, no podía tener pulga, no podía tener garrapata, no podía tener una enfermedad, no le podía faltar una pata, no podía estar cojo, no podía tener un pedacito de oreja menos tampoco, no podía tener la vista mal tampoco, nada, su dentadura debía estar bien, su pelaje también debería estar en buenas condiciones, perfecto, dice la Biblia, que debía ser un animal perfecto. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Ponían a unos hombres que eran los victimarios o carniceros, que herían al animal hasta cuando ya estaba medio muerto, y ahí se lo pasaban a los sacerdotes para que al niño sacerdote le costara menos matar el animal. Y así ellos no estaban cumpliendo al pie de la letra con la orden que Dios había dado. ¿Te das cuenta? ¿Y eso quién lo metió ahí? Fue un hombre, a alguien que se le ocurrió esa idea. Algún sacerdote que a lo mejor estaba muy gordo o que era muy flojo, que se le ocurrió, no, es que así nos queda más cómodo que venga medio muerto el animal y así yo le doy, me cuesta menos matarlo, me canso menos. ¿Mm? Una decisión de hombre. Nosotros no estamos para estar siguiendo decisiones de hombre, estamos para seguir a Jesucristo. Y esto, amigo, sí tiene importancia, porque usted a lo mejor está diciendo, ¿qué me importa a mí lo que hacían los sacerdotes judíos con el animal, si llegaba medio muerto o llegaba en perfectas condiciones para que él lo matara? ¿Qué me importa a mí, dice usted, si nosotros no estamos ni siquiera bajo la ley? Pero sí tiene importancia, porque aquí estamos viendo, los judíos trataban de seguir la ley al pie de la letra, pero aún así ellos se saltaban la ley. Y el Dios hecho hombre, ¿qué les dijo a esta gente? Que habían vuelto el templo, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Era el propio Dios el que le estaba diciendo a los sacerdotes de aquel tiempo que habían convertido el templo en una cueva de ladrones, porque habían dejado entrar la política. Esa política que decía que el que daba la mayor ofrenda podía seguir siendo el sumo sacerdote, si es que ya lo era, o ser elegido sumo sacerdote por haber dado la mayor ofrenda ¿a quién? A los romanos. Eso es política.
Nepotismo se llama la costumbre que estos sacerdotes tenían, que como eran los sumos sacerdotes, traían a todos sus amiguitos, a sus familiares y le daban trabajo ahí en el templo, para que después ellos dieran ofrenda y él pudiera dar la mayor cantidad de ofrenda para poder seguir siendo el sumo sacerdote, para apernarse. Lo mismo que hoy día hacen los políticos en los congresos. ¿Sí o no? Que hablan en contra de su supuesto político que está al otro extremo de su creencia, pero hacen tratos con ellos para poder mantenerse en sus puestos. Hay políticos que pueden vender hasta la mamá con tal de seguir siendo senador o diputado. Eso es corrupción, es nepotismo. Por eso que Jesús le dijo a los del templo que lo habían convertido en cueva de ladrones. ¿Se dan cuenta? Lo habían ensuciado. ¿Qué diría Jesús de las congregaciones que hay hoy día? ¿Qué diría Jesús, por ejemplo, de esa congregación que hay aquí en Chile, la JBH, llamada la iglesia, la catedral evangélica, que reciben platita del gobierno de turno? Sí, pues, reciben plata del gobierno de turno. Y por eso no hablan en contra del gobierno de turno, si el gobierno de turno está haciendo algo que va en contra de lo que dice la Biblia, ellos se quedan calladitos. ¿Y por qué se quedan callados? Porque están recibiendo plata del gobierno. Si ellos hablan en contra, el gobierno les aprieta la mano. ¿Te das cuenta? ¿En qué transformaron esos evangélicos la catedral evangélica? En una cueva de ladrones. Es cosa que usted vea nomás. Cuando Jesús dice algo, amigo mío, es por algo. Jesús no le dijo a los sacerdotes que habían transformado el templo en una cueva de ladrones para ofenderlos. Jesús nunca ofendió a nadie, ni a sus enemigos. Jesús, cuando usó una palabra para identificar a alguien, por ejemplo, cuando le llamó a los fariseos, le dijo hipócritas, no fue para ofenderlos, fue para decirles que ellos eran hipócritas porque eran hipócritas. ¿Me entiendes tú? Si Jesús le dice a un ladrón que es ladrón, no es para ofenderlo, es para decirle que es ladrón. A los que le dijo que eran hijos del diablo, era porque efectivamente ellos eran hijos del diablo. Era porque era la verdad. Hoy recordamos las palabras de Jesús cuando le dijo a los judíos: vuestra casa será dejada desierta. Y fue dejada desierta. La presencia de Dios ya no estaba en el templo, ya solamente estaba en Jesús. Y posteriormente en la iglesia de Jesucristo, cuando estaban los 120 en el día de Pentecostés y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Desde ahí en adelante nació la iglesia de Jesucristo, el grupo de personas que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador y reconocieron que son pecadores y recibieron por regalo de Dios, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, la salvación. Y ahora en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y el templo de los judíos fue derribado físicamente en el año 70 después de Cristo, tal como Jesucristo profetizó que sería derribado. Y ese Jesús también dijo que poquito tiempo antes de su venida, los judíos iban a levantar su tercer templo,
¿Puedes levantarse ese templo? A lo mejor la iglesia puede alcanzar a ver cómo se empieza a construir ese templo. A lo mejor no. Pero muy pronto los judíos levantarán su tercer templo, templo que será insultado, ensuciado, profanado por el mismísimo anticristo. En muy poco tiempo. Mientras tanto, nosotros, que somos templos del Espíritu Santo, estamos esperando que Jesús venga a recoger a todos los seres humanos que han sido hechos hijos de Dios porque se han acercado y han recibido el regalo que Dios les ha dado. Un regalo ciertamente que no merecemos, pero que Dios nos da por su solo amor y su sola misericordia que tiene para con nosotros. El templo. Es necesario que nosotros sepamos cómo estaba formado el templo, qué es lo que pasaba ahí, por qué habían esas divisiones. Todo tiene su porqué y todo tiene su cómo. Hoy día hemos aprendido por qué Jesús le dijo a los judíos que lo habían transformado en una cueva de ladrones. Si usted no lo sabía, bueno, hoy lo sabe. Si usted ya lo sabía, le invito a que compare ese templo con las congregaciones que tenemos hoy en día. ¿Estarán las congregaciones de hoy en día poniendo mandamientos de hombre que no están en la Biblia para que usted los siga? ¿Está usted siguiendo mandamientos de su pastor, de su obispo? Dejemos a un lado a esos que están siguiendo apóstoles, porque esos están más perdidos porque no hay duda de que están perdidos. Pero esas congregaciones donde tienen pastores solteros, esas congregaciones donde tienen pastores que se han casado como 3 o 4 veces, cuando la Biblia dice que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Está usted en esas congregaciones donde tienen pastoras y solteras? Vamos allá, va. Dice la Biblia que hay pastoras solteras. Ni siquiera existe el título de pastora. ¿De dónde sacaron ellos eso? Esa es una idea de hombre, por lo menos. Pero yo sé que está detrás de esa idea. Y no es hombre. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este estudio. Espero que sea de bendición para ustedes como lo fue para mí el hacerlo. Que Jesús les bendiga.